Después de que mi hijo me agredió, recogí mis cosas y huí de mi propia casa. Mi nuera estaba organizando una fiesta en mi jardín con bebidas y barbacoa. Por fin se ha ido. Ahora podemos vivir libres, decía con alegría mientras la música sonaba tan fuerte que ni siquiera notaron cuando la puerta se abrió lentamente. Me llamo Elena Vázquez y tengo 64 años. Soy viuda desde hace 15 años cuando mi Lorenzo, que Dios lo tenga en su gloria, falleció de un ataque al corazón. Durante 4 décadas cada peseta y luego cada euro que gané con mi máquina de coser en Valencia, España, fue para construir nuestra vida y nuestro hogar. Un hogar que ya no me pertenece, aunque mi nombre sigue en las escrituras. Todo comenzó a cambiar hace 3 años cuando mi único hijo Javier, de 38 años, apareció en mi puerta con su esposa Marisol y mi nieta Carmela, que entonces tenía solo 5 años. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un martes de octubre, el aire olía a naranjas y a lluvia. Yo estaba terminando un vestido para la primera comunión de la hija de la vecina. «Mamá, necesitamos hablar contigo», dijo Javier con esa expresión que yo conocía tan bien desde que era pequeño, la misma que ponía cuando rompía algo y venía a confesarlo. Marisol se quedó detrás de él con Carmela en brazos, fingiendo una timidez que nunca ha sentido realmente. Ahora lo sé, pero entonces yo solo veía a mi hijo, a la mujer que había elegido y a mi preciosa nieta. Les invité a pasar y preparé chocolate caliente para todos, incluso para Marisol, aunque ella siempre decía que estaba a dieta. Sirvió de poco porque ni lo tocó. «La crisis está golpeando duro, mamá», comenzó Javier mientras miraba su taza en lugar de mirarme a los ojos. «La inmobiliaria donde trabajaba ha cerrado y Marisol solo consigue trabajos temporales en el centro comercial. Lo que no me contó ese día, lo que descubriría mucho más tarde, es que su despido no tenía nada que ver con la crisis económica. Javier había estado desviando comisiones a una cuenta personal pequeñas cantidades durante meses, que finalmente fueron descubiertas. No fue a la cárcel por la generosidad de su jefe, pero su reputación en el sector inmobiliario de Valencia quedó destrozada. Y luego estaba lo otro, lo que ni siquiera Marisol sabía entonces, las deudas de juego que se acumulaban mes tras mes. «No podemos seguir pagando el alquiler del piso, mamá», continuó ahora mirándome directamente con esos ojos que heredó de su padre. «Pensamos que podríamos quedarnos aquí contigo solo temporalmente hasta que podamos recuperarnos económicamente. 6 meses como mucho». 6 meses. 3 años después, esas palabras todavía resuenan en mi cabeza como una cruel broma. Miré a mi alrededor a la sala de estar donde Lorenzo y yo habíamos pasado tantas noches. El sofá donde le di el pecho a Javier cuando era un recién nacido. La mesita que compramos en nuestro 10º aniversario. Las paredes que pintamos juntos riéndonos cuando la pintura nos salpicaba. Este era mi hogar construido con 40 años de trabajo duro, de sacrificios de amor. «Claro que podéis quedaros», respondí sin dudar. ¿Cómo podría negarme? Era mi hijo, mi sangre. «Esta casa siempre será tu casa también, Javier». Qué equivocada estaba. Carmela saltó de los brazos de su madre y corrió hacia mí. «Abuela, vamos a vivir contigo, podré dormir en la habitación con las flores». Su inocencia me hizo sonreír. La habitación con las flores era el antiguo cuarto de Javier que yo había redecorado después de que él se fuera a vivir solo. Ahora tenía un papel pintado con girasoles y una colcha a juego. «Claro que sí, cariño», le dije mientras la abrazaba. Marisol por fin habló. «Es muy generoso de tu parte, Elena. Te prometemos que será temporal. Ya sabes, hasta que nos pongamos de pie nuevamente». Había algo en su sonrisa que debería haberme alertado. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero estaba tan feliz de tener a mi familia cerca, de escuchar risas infantiles en casa nuevamente, que ignoré la voz dentro de mí que me decía que tuviera cuidado. Esa noche, después de que se instalaran en la habitación de Javier, Carmela estaba encantada con las flores. Me senté en mi mecedora frente a la ventana que da al patio trasero. El patio donde planté naranjos y limoneros hace 20 años, donde Lorenzo construyó una pequeña fuente para que los pájaros vinieran a beber. Pensé en cómo la casa volvería a estar llena, viva. No más cenas solitarias, no más silencio interminable. Lorenzo, susurré a la fotografía de mi difunto marido, que siempre llevo en el bolsillo de la bata. Nuestro niño ha vuelto a casa con su familia. Ojalá estuvieras aquí para verlo.
Los primeros días fueron casi perfectos. Javier salía temprano cada mañana supuestamente para buscar trabajo. Marisol se quedaba en casa y, para ser justa, al principio ayudaba con las tareas del hogar. Carmela y yo desarrollamos una rutina. La llevaba a la escuela por las mañanas y la recogía por las tardes. Luego preparábamos galletas juntas o regábamos las plantas del jardín mientras ella me contaba sobre sus amigos y sus clases. Abuela me preguntó un día mientras plantábamos semillas de girasol en pequeñas macetas: ¿por qué no tienes más nietos? La pregunta me sorprendió. Bueno, cariño, solo tengo un hijo, tu papá, y él solo te tiene a ti. Mamá dice que pronto tendré un hermanito, dijo con la inocencia de sus 5 años. Mi corazón dio un vuelco. Marisol estaba embarazada. ¿Por qué Javier no me había dicho nada? Esa noche durante la cena mencioné casualmente lo que Carmela había dicho. Marisol dejó caer su tenedor con un ruido metálico contra el plato. Niños, dijo con una risa nerviosa, siempre inventando cosas. Javier miró a su esposa con una expresión que no supe interpretar entonces. Ahora sé que era una mezcla de confusión y alarma. No estamos esperando otro bebé, mamá, aclaró Javier. Al menos no por ahora. Primero necesitamos estabilizarnos económicamente. Marisol cambió rápidamente de tema preguntando sobre la receta del guiso que había preparado. Dejé pasar el asunto, pero quedó registrado en algún lugar de mi mente como la primera de muchas pequeñas mentiras. Las semanas pasaron y las pequeñas cosas empezaron a acumularse. Marisol reorganizó la cocina sin preguntarme, moviendo mis utensilios y ollas de los lugares donde habían estado durante décadas. Es más práctico así, dijo cuando mencioné que no podía encontrar mi batidora. Javier seguía saliendo todas las mañanas, pero empezó a regresar cada vez más tarde. A veces olía a alcohol. Cuando le preguntaba sobre su búsqueda de trabajo, respondía vagamente: hay algunas posibilidades, mamá. No te preocupes. Las facturas empezaron a aumentar. La electricidad, el agua, el gas. Todo se disparó. Marisol usaba la lavadora 3 veces al día. Dejaba las luces encendidas por toda la casa. Se duchaba 2 veces diarias con el calentador al máximo. Javier, le dije un día mientras estábamos solos: la factura de electricidad ha llegado y son casi 200 euros. Es el doble de lo que pagaba antes. Lo siento, mamá. Te ayudaremos con los gastos. Pero esa ayuda nunca llegó. Siempre había una excusa. Este mes está difícil. Te lo pagaremos el mes que viene doble. Tuve que usar el dinero para un asunto urgente. Mis ahorros, los que había acumulado cuidadosamente para mi vejez, comenzaron a disminuir. No era rica, pero tenía lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días, si era cuidadosa. Ahora estaba pagando por 3 personas adicionales, y mis cálculos cuidadosos se desmoronaban mes a mes. Entonces vino el primer gran cambio, el que debería haberme hecho poner un límite, pero no lo hice. Era un domingo por la tarde. Yo estaba en el jardín trasero podando mis rosales cuando Marisol se acercó con una taza de té. Un gesto inusual que debería haberme alertado. Elena comenzó usando mi nombre como siempre lo hacía, nunca mamá o suegra. He estado pensando. La habitación donde están Javier, Carmela y yo es un poco pequeña para los 3. Asentí sin saber a dónde quería llegar. Y tu habitación, la principal, es tan grande. Tiene su propio baño y todo. Nosotros apenas cabemos con la cuna de Carmela y ella está creciendo. Pronto necesitará una cama real. Sentí un nudo en el estómago. Ya sabía lo que venía. Estaba pensando que podríamos intercambiar habitaciones. Tú podrías mudarte a la habitación de Javier y nosotros a la principal. Después de todo, eres solo una persona y nosotros somos 3. Sería más justo. Justo. Esa palabra me quemó el pecho. Justo en mi propia casa. Justo ceder mi habitación, la que compartí con Lorenzo durante 25 años. La que tiene la ventana por donde entra el sol cada mañana iluminando el retrato de mi difunto marido. Pero no dije nada de esto. Solo asentí nuevamente, sintiendo que si abría la boca las lágrimas vendrían con las palabras. Claro, respondí finalmente. Pueden quedarse con la habitación principal. La sonrisa de Marisol fue triunfal. Ni siquiera intentó ocultarlo. Gracias, Elena, sabía que lo entenderías. Le diré a Javier que me ayude a mover tus cosas mañana. Y así, sin más discusión, perdí el dormitorio donde había dormido durante 3 décadas. El lugar donde Lorenzo dio su último suspiro una madrugada de octubre mientras yo dormía a su lado. El espacio que más me conectaba con él. Me tomó 2 días mudar mis pertenencias.
Javier ayudó a trasladar los muebles más pesados, pero era evidente que lo hacía a regañadientes. Marisol ya estaba limpiando mi habitación antes de que terminara de sacar todas mis cosas. Colgó cortinas nuevas, puso sábanas nuevas, borró cada rastro de mí en menos de una hora. La habitación trasera era pequeña oscura, daba al calentador de agua. Se podía escuchar el goteo durante toda la noche. No tenía armario. Tuve que poner mi ropa en cajas debajo de la cama, pero me dije a mí misma que era temporal solo unos meses. Pronto se irían y recuperaría mi espacio. Gracias, mamá, dijo Javier cuando terminamos de trasladar mi cómoda. Esto nos ayuda mucho. Había gratitud en su voz, pero también algo más. Vergüenza, culpa no estaba segura. Lo que sí sabía es que mi hijo había cambiado. Ya no era el niño considerado que crié, el que siempre pensaba en los demás antes que en sí mismo. Ahora había un egoísmo en él que nunca antes había visto. No es nada, respondí tragándome el dolor. Lo importante es que estemos todos cómodos. 3 meses pasaron, luego 6. No había señales de que fueran a marcharse. Nunca hablaban de buscar otro lugar. Cuando preguntaba cómo iban los ahorros para su apartamento, Javier cambiaba de tema. Es difícil, mamá. Todo está muy caro. Necesitamos más tiempo. Mientras tanto, Marisol comenzó a invitar gente a la casa. Sus amigas, sus hermanas. Venían los sábados. Se quedaban durante horas. Bebían mi café. Reían a carcajadas. Usaban mis tazas. Lo dejaban todo sucio. Yo limpiaba después de que se iban. Una tarde escuché a una de ellas preguntar: «¿Esta casa es tuya, Marisol?» «No, es de mi suegra, pero vivimos aquí». La otra mujer dijo algo que no pude escuchar. Marisol se rió. «Ya veremos, ya veremos». Esas palabras siguieron resonando en mi mente. Ya veremos. ¿Qué estaba planeando Javier? Comenzó a llegar cada vez más tarde a casa. Decía que había tráfico, que tenía reuniones, que el trabajo estaba difícil, pero olía a cerveza. Llegaba con los ojos enrojecidos, con la ropa arrugada. Marisol no le decía nada. No parecía importarle. Yo cuidaba a Carmela todas las tardes. Marisol decía que necesitaba descansar, que estar con un niño todo el día la agotaba. Salía. No decía a dónde. Regresaba horas más tarde con bolsas de compras, ropa nueva, zapatos, maquillaje. Estaba gastando dinero que supuestamente no tenían. Carmela comenzó a llamarme mamá. Yo era quien la alimentaba, quien la bañaba, quien la acostaba a dormir. Marisol se enfadó. «No le enseñes a llamarte así. Yo soy su madre». Le expliqué que la niña lo decía por sí misma, que yo no le estaba enseñando nada. Pero Marisol no me creyó. Comenzó a mantener a Carmela alejada de mí. Cuando la niña venía a buscarme, Marisol la llamaba: «Ven con mamá. Deja a la abuela tranquila. Tiene cosas que hacer». Carmela lloraba. Quería quedarse conmigo. Pero Marisol insistía. La niña aprendió a no buscarme cuando su madre estaba cerca. Un día, mientras estaba cosiendo en mi pequeña habitación, escuché a Marisol hablar por teléfono en la cocina. No quería espiar, pero su voz era alta y las paredes delgadas. «Sí, está funcionando perfectamente. La vieja nos ha dejado su habitación. Es solo cuestión de tiempo antes de que consigamos que ponga la casa a nombre de Javier. Ya sabes, por si algo le pasa. Es lo más lógico, ¿no? Ese es su único hijo». Mi corazón se aceleró. Así que ese era el plan. Querían mi casa. No solo vivir en ella temporalmente, sino poseerla completamente. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, escuchando el goteo incesante del calentador de agua, pensando en cómo había llegado a esta situación. Yo, que siempre había sido independiente. Yo, que trabajé durante 40 años para tener mi propio techo. Ahora estaba siendo lentamente desplazada de mi propio hogar por mi hijo y su esposa. Al día siguiente revisé mis documentos importantes, las escrituras de la casa, mis estados de cuenta bancarios, mi identificación. Los guardaba en una caja de metal en el fondo de mi armario. Pero cuando abrí el armario, la caja no estaba allí. El pánico me invadió. Busqué por toda la habitación, debajo de la cama, entre mis ropas. Nada. Alguien había tomado la caja. Y solo había 2 posibles culpables. Confronté a Javier esa noche cuando regresó del trabajo o de donde fuera que pasaba sus días. «Javier, mis documentos han desaparecido. ¿Sabes algo de esto?» Ni siquiera me miró a los ojos. «No sé de qué estás hablando, mamá». «Mi caja de metal, la que contiene las escrituras de la casa, mis papeles bancarios. Quizás la moviste y lo olvidaste. Ya sabes que últimamente olvidas cosas».
Era la primera vez que insinuaba que mi memoria fallaba. Yo tenía 64 años, no 94. Mi mente estaba perfectamente clara. No la olvidé, Javier. Alguien la tomó. Y solo vivimos 3 personas en esta casa. Finalmente me miró con una expresión que nunca había visto en el rostro de mi hijo. Fría, calculadora. Mamá, creo que necesitas descansar. Estás imaginando cosas. Me di la vuelta y me fui a mi habitación temblando no de miedo, sino de rabia. Estaban intentando hacerme dudar de mi propia cordura. Había escuchado sobre esto el gaslighting. Nunca pensé que mi propio hijo lo usaría contra mí. Unos días después de la desaparición de mis documentos, recibí una carta del banco. Era un estado de cuenta de un préstamo que yo nunca solicité. 5,000 a mi nombre con mi firma, o algo que se parecía a mi firma. Llamé al banco inmediatamente. Sí, señora Vázquez, me dijo el empleado. El préstamo fue aprobado hace 2 meses. El dinero ya está en su cuenta. Pero yo no había visto ese dinero. No estaba en mi cuenta. Debe haber un error, insistí. Yo nunca solicité este préstamo. Lo siento, señora, pero tenemos su solicitud con su firma. Todo está en orden. Colgué sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Alguien había falsificado mi firma. Alguien había solicitado un préstamo en mi nombre. Y yo sabía exactamente quién era ese alguien. Esa tarde, cuando Marisol salió con sus amigas y Carmela estaba en la escuela, busqué en la habitación principal mientras Javier no estaba. No me enorgullece, pero necesitaba pruebas. En el fondo de un cajón debajo de los calcetines de Javier, encontré mi caja de metal. La abrí con manos temblorosas. Las escrituras estaban allí, pero había algo diferente en ellas. Habían sido manipuladas. Donde antes solo estaba mi nombre como propietaria, ahora aparecía también el de Javier como copropietario. Era una falsificación burda, pero para alguien que no conociera el documento original, podría parecer auténtica. También encontré extractos bancarios que mostraban transferencias de mi cuenta a una que no reconocía. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas cada vez mayores. En total, casi 3,000 habían desaparecido de mis ahorros en los últimos meses. Y luego estaba el documento del préstamo. Mi firma estaba allí, pero cualquiera que conociera mi letra sabría que era falsa. El dinero había sido transferido directamente a la cuenta de Javier, no a la mía. Tomé fotografías de todo con el teléfono móvil que Carmela me había enseñado a usar. No sabía qué haría con esta información, pero necesitaba tener pruebas. Volví a poner todo exactamente como lo había encontrado, y regresé a mi habitación, el corazón latiéndome tan fuerte que temía que pudiera escucharse por toda la casa. Esa noche durante la cena observé a mi hijo y a su esposa con nuevos ojos. Ya no eran la familia que necesitaba un lugar temporal para quedarse. Eran estafadores, ladrones, personas que estaban robando a una anciana, a una madre, a la persona que les había dado un techo cuando lo necesitaban. ¿Te encuentras bien, Elena?, preguntó Marisol notando mi silencio. Estás muy pálida. Estoy perfectamente, respondí forzando una sonrisa. Solo un poco cansada. Deberías acostarte temprano, sugirió Javier con falsa preocupación. A tu edad necesitas más descanso. A mi edad, como si fuera una inválida, como si no pudiera cuidar de mí misma, como si no hubiera criado a un hijo sola después de quedar viuda, como si no hubiera trabajado durante décadas para mantener esta casa. Tienes razón, dije siguiéndoles el juego. Me iré a la cama pronto, pero no dormí. Planeé. Pensé en mis opciones, en lo que podía hacer. No quería denunciar a mi propio hijo a la policía. ¿Qué madre hace eso? Pero tampoco podía permitir que continuaran robándome, manipulándome, expulsándome lentamente de mi propia vida. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Un abogado, alguien que conociera las leyes sobre fraude financiero y abuso de ancianos, aunque me costaba considerarme una anciana. Pero ¿cómo contactar a uno sin que Javier y Marisol lo supieran? Ellos monitoreaban el teléfono fijo, controlaban el correo. Incluso habían empezado a revisar mi móvil cuando pensaban que no me daba cuenta. La respuesta vino en forma de mi vecina Dolores. Teníamos la misma edad, habíamos sido amigas durante décadas. Ella había notado los cambios en mi vida, cómo ya no salía tanto, como Marisol parecía controlar cada aspecto de la casa. Un día, mientras yo regaba las plantas del frente, se acercó casualmente. Elena, te he echado de menos en nuestras meriendas de los jueves, dijo refiriéndose a las reuniones que solíamos tener con otras mujeres del barrio.
¿Por qué no vienes este jueves como en los viejos tiempos? Antes de que pudiera responder, Marisol apareció en la puerta. Elena, necesito que me ayudes con algo en la cocina. Dolores me miró significativamente, luego a Marisol, luego a mí otra vez. Vio algo en mi expresión, algo que yo no pude ocultar. En realidad, dijo Dolores con firmeza, necesito que Elena me ayude con un patrón de costura. Será solo 1 hora. Puedes prescindir de ella durante 1 hora, ¿verdad, querida? Marisol dudó, claramente molesta por la intrusión, pero sin una excusa razonable para negarme salir. Supongo, respondió finalmente. Pero no tardes mucho, Elena. Sabes que Carmela llega pronto de la escuela. Así fue como por primera vez en meses pude hablar libremente con alguien fuera de las paredes de mi prisión doméstica. En la sala de estar de Dolores, rodeada de sus plantas y sus fotografías familiares, le conté todo. El préstamo fraudulento, los documentos falsificados, el dinero desaparecido, cómo me habían quitado mi habitación, cómo controlaban cada aspecto de mi vida. Dolores escuchó sin interrumpir su expresión, cambiando de sorpresa a preocupación y finalmente a indignación. Esto es abuso, Elena, dijo cuando terminé. Abuso financiero y emocional. Necesitas ayuda legal. No puedo denunciar a mi propio hijo, protesté, aunque cada vez estaba menos segura. No se trata de denunciar, se trata de protegerte, de proteger lo que es tuyo, lo que construiste con Lorenzo durante tantos años. Mencionó a su sobrina, una abogada especializada en derecho familiar y casos de abuso de ancianos. Puedo pedirle que te llame a mi teléfono. Puedes venir aquí para hablar con ella. Asentí agradecida por tener finalmente una aliada, alguien que veía lo que estaba sucediendo y no pensaba que estaba exagerando o imaginando cosas. Esa noche, después de regresar a casa, Marisol me interrogó sobre lo que había hablado con Dolores. Le dije que solo habíamos discutido sobre patrones de costura y recetas, las cosas inocuas que esperaría que 2 mujeres mayores conversaran. Pareció creerme, o al menos fingió hacerlo. Pero a la mañana siguiente, cuando me desperté, algo había cambiado. Había un ambiente diferente en la casa. Marisol estaba inusualmente amable preparándome el desayuno, preguntándome cómo había dormido. Javier, que normalmente ya habría salido, estaba sentado en la mesa de la cocina con papeles frente a él. «Buenos días, mamá», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tenemos algo importante que discutir contigo». Me senté sintiendo que estaba a punto de entrar en una trampa cuidadosamente preparada. «Hemos estado pensando», continuó Javier, «en tu futuro, en tu seguridad. ¿Ya sabes si algo te sucediera?» «Dios no lo quiera», añadió rápidamente Marisol con falsa piedad. «Queremos asegurarnos de que todo esté en orden, que la casa, tus bienes, todo quede protegido». Empujó los papeles hacia mí. Eran documentos legales elaborados profesionalmente. En la parte superior, en letras grandes, transferencia de propiedad. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque sabía exactamente lo que era. «Es solo una formalidad, mamá, para poner la casa a nombre de los dos, tú y yo como copropietarios. Así, si algo te sucede, no habrá complicaciones legales. Yo podré hacerme cargo de todo. Y si algo me sucede a mí antes que a ti», añadió con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, «la casa seguiría siendo tuya, por supuesto». Miré los documentos, luego a mi hijo. Este hombre que una vez llevé en mi vientre, que alimenté con mi leche, que crié con amor después de quedar viuda. Este hombre que ahora estaba intentando robarme mi hogar, mi seguridad, mi dignidad. «No voy a firmar esto, Javier». Su sonrisa se congeló. «¿Por qué no?» «Es por tu propio bien, mamá». «No, Javier, es por tu propio bien, por tu beneficio. No voy a firmar nada». Javier golpeó la mesa con la mano. El ruido me hizo saltar. «Siempre eres igual, siempre desconfiada, siempre pensando que estamos intentando engañarte. Soy tu hijo, tu único hijo. Estoy velando por ti, te estoy protegiendo. Y así me lo pagas. No necesito que me protejas de nada. Esta casa es mía. La construí, la pagué, y seguirá siendo mía hasta que yo decida qué hacer con ella». Marisol entró en la cocina. Su rostro mostraba furia. «Sabes que, Elena, estoy harta de ti, de tu actitud, de tu egoísmo. Vivimos aquí, cuidamos esta casa, pagamos por cosas, y ni siquiera tienes la decencia de asegurar lo que de todas formas será de tu hijo. Ustedes no pagan por nada, yo pago por todo, las facturas, la comida, todo. Ustedes solo gastan, solo toman, solo destrozan». Marisol se rió.
una risa cruel. Por favor, ¿qué pagas tú con qué? Con tus pequeños trabajos de costura, con tu miserable pensión. Nosotros mantenemos esta casa, la hemos mejorado. Si fuera por ti, este lugar seguiría siendo un basurero. Javier se levantó, se acercó a mí. Ya basta, mamá. Vas a firmar esos papeles hoy. Ahora. No voy a firmar nada. Salgan de mi casa si no les gusta cómo están las cosas aquí. Javier se quedó inmóvil. Me miró como si no me reconociera. Luego su rostro cambió. Se volvió rojo. Sus ojos se oscurecieron. Tu casa esta ya no es tu casa. Es nuestra casa. Y si alguien se va a ir de aquí, eres tú. Me levanté de la silla. Quería alejarme, ir a mi habitación, encerrarme, pero Javier me bloqueó el paso. Muévete, Javier. No me voy a mover. ¿Vas a firmar esos papeles o te juro que te vas a arrepentir? No voy a firmar nada. Quítate de mi camino. Javier me empujó. Fue un empujón fuerte, violento. Perdí el equilibrio. Mi espalda golpeó contra la pared. Mi cabeza impactó contra el azulejo. Sentí un dolor agudo cegador. Oí un grito. Era Carmela. Estaba de pie en el pasillo. Lo había visto todo. Abuela, dijo con voz asustada, aterrorizada. Marisol corrió hacia ella. Ve a tu habitación, Carmela, ahora. Pero mamá. Ve, he dicho. La niña salió corriendo llorando. Escuché cerrarse la puerta de su habitación. Me toqué la cabeza. Sentí algo húmedo. Sangre. Estaba sangrando. Javier estaba frente a mí respirando pesadamente. No parecía arrepentido. No parecía preocupado. Solo se veía furioso. Marisol habló. Su voz era fría, calmada. Mira lo que provocaste, Elena. Mira lo que haces. Pones así a Javier. Lo provocas. Esto es tu culpa. Yo no hice nada. Ustedes me están robando. Me están agrediendo en mi propia casa. Marisol se encogió de hombros. Nadie te está agrediendo. Te caíste. Eso es todo. Perdiste el equilibrio. Eres una mujer mayor. Estas cosas pasan. Javier me empujó. Ambos lo vieron. Carmela lo vio. Marisol negó con la cabeza. Carmela no vio nada. Es una niña. Se confunde. Y nosotros tampoco vimos nada. Solo te vimos caer. Deberías tener más cuidado. Entendí en ese momento que nunca iban a admitir nada. Nunca iban a aceptar lo que habían hecho. Podían lastimarme. Podían robarme. Podían hacer lo que quisieran. Y siempre me culparían a mí. Siempre torcerían la verdad. Me fui a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Me senté en la cama. Todo mi cuerpo temblaba. Me limpié la sangre de la cabeza con una toalla. No era una herida grande, pero dolía. Dolía mucho. Escuché a Javier y Marisol hablando en voz baja. Luego los oí reír. Estaban riendo. Después de lo que acababa de pasar, estaban riendo. Escuché música. Habían encendido el estéreo. Estaban celebrando. Me quedé allí sentada en silencio pensando. No podía continuar así. No podía quedarme en esta casa ni un día más. Si me quedaba terminaría muerta o algo peor. Me harían firmar los papeles. Me quitarían todo y me quedaría sin nada. Sin casa, sin dignidad, nada. Esperé a que se durmieran. Era casi la medianoche cuando dejé de escuchar ruido. Me levanté. Saqué mi bolsa, la misma que había preparado en mi mente durante días. Puse ropa, medicamentos, los documentos que había escondido, dinero. Tenía unos 1.200 euros ahorrados en efectivo, todo lo que había logrado guardar sin que ellos lo supieran. Abrí la puerta de mi habitación lentamente. La casa estaba oscura, silenciosa. Caminé por el pasillo. Pasé junto a la habitación de Carmela. Quería entrar. Quería despedirme, pero no podía. Si la despertaba, Marisol lo notaría y no me dejarían salir. Llegué a la sala de estar. Vi mis muebles, mi mesa, mis cosas, todo lo que había sido mío. Ya no lo era. Ya no me pertenecía. Esta casa ya no era mi hogar. Era mi prisión. Abrí la puerta principal. El aire frío de la noche me golpeó en la cara. Di un paso afuera. Cerré la puerta tras de mí. Fue el sonido más triste de mi vida. El sonido de dejar atrás todo lo que había construido, todo lo que había amado. Caminé por la calle vacía. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme. Tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Mis piernas dolían, mi cabeza palpitaba, pero seguí caminando. Llegué a casa de Dolores. Llamé a la puerta. Esperé. Escuché pasos dentro.
La luz del porche se encendió. Dolores abrió la puerta. Llevaba una bata vieja. Su cabello estaba despeinado. Me miró. Vio mi bolsa. Vio mi rostro. Vio la herida en mi cabeza. Dios mío, Elena, ¿qué te han hecho? No dijo nada más. Me metió dentro. Cerró la puerta. Me abrazó. Y allí, en brazos de mi vecina, en brazos de la única persona que me había mostrado compasión, me derrumbé. Lloré. Lloré todo lo que no había llorado en meses. Todo el dolor, toda la humillación, toda la traición. Dolores me llevó a su habitación de invitados. Me dio ropa limpia. Limpió mi herida. Me hizo té. Se sentó conmigo hasta que dejé de temblar. No me hizo preguntas. Solo me cuidó como una hermana, como una verdadera amiga. Me acosté en esa cama extraña. Cerré los ojos, pero no pude dormir. En mi cabeza solo escuchaba la risa de Javier y Marisol. Los escuchaba celebrar. Celebrando que me había ido. Celebrando que por fin se habían librado de mí. Pero había algo más. Algo ardiendo dentro de mí. No era solo tristeza. No era solo dolor. Era rabia. Rabia pura. Ellos pensaban que habían ganado. Pensaban que me habían vencido. Que era una anciana débil que se rendiría. Pero estaban equivocados. No iba a rendirme. No iba a dejar que se quedaran con mi casa, con mi vida, con todo lo que había construido. Iba a luchar. Iba a recuperar lo que era mío. Iba a demostrarles que cometieron un error del que se arrepentirían. Mientras el sol comenzaba a asomarse por la ventana de la habitación de huéspedes de Dolores, tomé una decisión. Ya no sería la víctima. Ya no sería la madre y abuela sacrificada que ponía a todos antes que a sí misma. Era hora de poner límites. Era hora de defender lo que era mío. Era hora de mostrarles a todos que Elena Vázquez no era una mujer con la que se podía jugar. Con ese pensamiento finalmente me quedé dormida con un plan formándose en mi mente. Un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Desperté con el cuerpo adolorido. Cada músculo dolía. Mi cabeza palpitaba donde me había golpeado. Me levanté lentamente. Miré alrededor. La habitación de Dolores era pequeña, pero limpia, acogedora, tan diferente de la habitación oscura donde había dormido los últimos años en mi propia casa. Dolores golpeó suavemente la puerta. «Elena, ¿estás despierta? Pasa». Entró con una bandeja. Té caliente, tostadas, huevos revueltos. «Come algo, por favor. Te enfermarás si no comes». Me senté en la cama. Tomé la taza de té. Mis manos todavía temblaban un poco. «Gracias, Dolores. No sabes cuánto significa esto». Ella se sentó a mi lado. «Somos amigas, Elena. Para eso estamos. ¿Qué te hizo ese chico? ¿Qué te hizo tu hijo?» Le conté todo desde el principio, desde cuando llegaron a vivir a mi casa. La invasión lenta, el abuso, el préstamo falso, los papeles que querían que firmara el empujón la sangre. Dolores me escuchó en silencio. Su rostro se endurecía con cada palabra. «Eso es abuso, Elena. Eso es maltrato. Tienes que denunciarlo». «No puedo denunciar a mi propio hijo». «Sí puedes y deberías. Te agredió, te robó, te está quitando tu casa. Eso es un delito». «Pero es mi hijo, Dolores. Es la única familia que tengo». «Ya no es tu familia. La familia no hace eso. La familia no te golpea, no te roba, no te hace sentir que estorbas en tu propia casa». Sus palabras me golpearon. Tenía razón. Todavía me aferraba a la idea de que Javier era mi hijo, que la sangre era más espesa que el agua. Pero la sangre no significaba nada si venía con violencia, con traición, con desprecio. Me quedé en casa de Dolores ese día y el siguiente. Me sentía paralizada. No sabía qué hacer, a dónde ir, cómo empezar de nuevo a los 64 años. Dolores me dio espacio. Me dejó pensar. Me trajo comida. Me cuidó sin agobiarme. Al tercer día estaba sentada en su salón mirando por la ventana, pensando en nada y en todo al mismo tiempo. Dolores entró desde afuera. Tenía su teléfono móvil en la mano. Su rostro estaba tenso, serio. «Elena, tienes que ver esto». Me entregó el teléfono. En la pantalla había una foto de mi casa, de mi patio trasero. Pero no era mi patio trasero. Estaba lleno de gente. Largas mesas con manteles de colores, botellas de cerveza por todas partes, una parrilla humeante, globos colgados de los árboles, música. Casi podía escuchar la música desde la foto. «¿Qué es esto?» Dolores se sentó junto a mí. «Mi sobrina me envió esto hace una hora.
Dice que tu hijo y tu nuera están teniendo una fiesta desde esta mañana, que hay mucha gente, mucha música, mucho ruido. Sentí que algo se rompía dentro de mí. 3 días apenas, 3 días desde que me fui, 3 días desde que me agredieron, 3 días desde que dejé mi casa sangrando y ya estaban de fiesta celebrando. Me mostró más fotos. Una de Javier junto a la parrilla con una cerveza en la mano sonriendo riendo. Otra de Marisol con un grupo de amigos todos con copas de vino. Otra del patio trasero lleno de gente extraños en mi jardín pisando las plantas que planté usando mis mesas, mis sillas, todo. Hay más, dijo Dolores deslizando el dedo por la pantalla. Mi sobrina dice que escuchó algo extraño. Me mostró otra foto esta vez de personas con aspecto profesional que no reconocí. Un hombre de traje y una mujer con un portafolio. ¿Quiénes son?, pregunté. Agentes inmobiliarios, respondió Dolores con voz grave. Teresa dice que los escuchó hablar sobre valoraciones y potenciales compradores. Elena, creo que están planeando vender tu casa. El shock me dejó sin palabras. No era solo una fiesta para celebrar mi ausencia. Era una reunión de negocios. Estaban tratando de vender mi casa. Mi casa, la que construí con Lorenzo, la que pagué con décadas de trabajo. Dolores me mostró un video. El sonido era fuerte, música de banda, risas, gritos, y luego escuché la voz de Marisol clara, alta. Por fin nos libramos de ella. Ahora esta casa es nuestra. Ahora podemos vivir como queremos. Sin nadie vigilándonos, sin nadie poniéndonos las cosas difíciles. Brindemos por la libertad. Escuché el sonido de copas chocando. Escuché más risas, más gritos de celebración. El video terminó. Seguí mirando la pantalla negra. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que saltaría de mi pecho. Están celebrando que me fui. Mi voz sonaba extraña, distante. Están celebrando. Dolores asintió. Parece que sí. Lo siento, Elena. Sé que duele, pero necesitabas ver esto. Necesitabas saber qué clase de personas son. Me levanté. Caminé por la sala. Mis manos estaban apretadas en puños. Mi mandíbula estaba tensa. Algo dentro de mí se estaba transformando. El dolor se convertía en otra cosa, en algo más fuerte, más oscuro, más poderoso. ¿Cuánto tiempo ha estado la fiesta en marcha? Desde las 10:00 de la mañana según mi sobrina. Son las 3:00 de la tarde ahora. Eso son 5 horas. 5 horas. 5 horas de celebración. 5 horas riéndose de mí. 5 horas disfrutando de mi casa como si fuera suya. Como si yo nunca hubiera existido. Como si estuviera muerta. Elena, ¿qué estás pensando? La voz de Dolores sonaba preocupada. Me volví para mirarla. Estoy pensando que cometí un error. ¿Qué error? El error de irme en silencio. El error de huir como una ladrona. Como si fuera yo la que estaba equivocada. Como si yo fuera la culpable. Dolores se levantó. Se acercó a mí. ¿Qué vas a hacer? Voy a recuperar mi casa. Voy a echarlos. Voy a demostrarles que se metieron con la persona equivocada. Pero ¿cómo? No tienes dinero. No tienes abogado. Ellos tienen todo. Tienen tu casa, tus cosas, todo. Tengo algo mejor. Tengo la verdad. Tengo los documentos que prueban que esa casa es mía. Tengo esta herida en la cabeza. Tengo los extractos bancarios que muestran que pago por todo. Tengo testigos. Tengo pruebas. Dolores me miró con algo en sus ojos. Respeto, tal vez. Admiración. ¿Necesitas ayuda? Conozco a una abogada. Una buena. Se especializa en casos de abuso familiar y fraude. Llámala. Dolores sacó su teléfono, marcó un número, habló en voz baja, explicó la situación, escuchó, asintió, colgó. Puede vernos hoy. Ahora mismo tiene un hueco. Dice que suena urgente, que cuanto más rápido actuemos mejor. Vamos. Me puse un suéter. Agarré mi bolsa. Metí todos los documentos que había salvado, las copias de las escrituras, los extractos bancarios, las fotos antiguas de mi casa, todo lo que pudiera ser útil. Fuimos en el coche de Dolores. El despacho de la abogada estaba en el centro, un edificio antiguo pero bien mantenido. Subimos al 3er piso. La oficina era pequeña, llena de libros de expedientes. Una mujer de unos 50 años nos saludó. Pelo corto, gafas, rostro serio pero amable. Usted debe ser Elena Vázquez. Soy Elisabetta Vega. Lo soy. Gracias por recibirme con tan poca antelación. Por favor, siéntese. Cuénteme todo desde el principio.
Le conté mi historia otra vez con más detalles. Le mostré los documentos, las fotos, los videos que Dolores tenía en su teléfono. Elisabetta tomaba notas. Hacía preguntas. Su rostro no mostraba emoción, solo concentración profesional. Cuando terminé, estuvo en silencio un momento. Luego habló. Tiene un caso sólido, señora Vázquez. Muy sólido. Fraude, falsificación de firma, abuso físico, invasión de propiedad, despojo. Puedo ayudarla, pero necesito que entienda algo. Esto va a ser difícil. Va a ser doloroso. Va a tener que enfrentarse a su hijo, llevarlo a los tribunales, quizás a la cárcel. ¿Está dispuesta a hacer eso? Estuve en silencio pensando, imaginando a Javier tras las rejas, a Carmela sin padre, a Marisol sola. Parte de mí sentía culpa, dolor, pero luego recordé el empujón, la sangre, la risa, la fiesta, el video de Marisol brindando por mi ausencia, los agentes inmobiliarios valorando mi casa. Sí, estoy dispuesta. Elisabetta asintió. Bien, entonces empecemos. Primero necesito que firme estos papeles. Está contratándome como su representante legal. Luego prepararemos una demanda y vamos a solicitar una orden de desalojo temporal. Con las pruebas que tiene, podemos conseguir que un juez lo saque de su casa mientras se resuelve el caso. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Normalmente semanas, pero con la fiesta que están teniendo ahora mismo y con su reciente lesión, podemos solicitar una orden de emergencia. Podríamos tenerla hoy, en unas horas. Hoy, mi voz tembló. Hoy, señora Vázquez, están en su propiedad sin su permiso. La agredieron, la obligaron a huir. Están teniendo una fiesta celebrando su partida mientras usted está aquí sin hogar, sin sus cosas. Eso es ilegal. Eso es cruel. Y un juez lo verá así. Confíe en mí. Firmé los papeles. Elisabetta hizo llamadas. Habló con un juez, con la policía, con servicios sociales. Trabajaba rápidamente, eficientemente, como una máquina bien engrasada. Me quedé sentada observando, sintiendo cómo algo estaba cambiando, cómo el poder estaba cambiando de manos. Ya no era la víctima que huía, era la propietaria reclamando lo que era suyo. Después de una hora de llamadas, Elisabetta dejó su teléfono sobre el escritorio y me miró. Elena, antes de continuar, hay algo personal que quiero compartir contigo. Su tono había cambiado. Ya no era puramente profesional. Era más íntimo, más humano. Mi interés en casos como el tuyo no es casualidad. Hace 15 años mi madre pasó por algo similar. La miré sorprendida. No esperaba esta confesión. Mi hermano mayor, Antonio, desarrolló un problema con el alcohol después de su divorcio. Se mudó de vuelta a casa de nuestra madre. Al principio todo parecía normal. Luego empezó a controlar sus finanzas, a aislarla de sus amigos, incluso a intimidarla físicamente. Elisabetta se quitó las gafas y las limpió lentamente. Un día mi madre me llamó llorando. Antonio la había empujado y había caído fracturándose la muñeca. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que cuando llegué al hospital ella me suplicó que no lo denunciara. Es mi hijo, decía. No puedo hacerle esto. Sus palabras me atravesaron. Era exactamente lo que yo había dicho. Respeté sus deseos. No presenté cargos. 3 meses después Antonio había vaciado sus cuentas bancarias y había hipotecado su casa para financiar su adicción. Cuando finalmente actuamos era demasiado tarde. Mi madre perdió casi todo. Murió 2 años después, creo que en parte por la tristeza y la humillación. Elisabetta me miró directamente a los ojos. Desde entonces me he dedicado a ayudar a personas como tú, Elena, porque sé que el amor maternal es poderoso, pero a veces ese amor nos ciega. A veces la verdadera forma de amar a nuestros hijos es establecer límites firmes, incluso cuando eso signifique consecuencias legales para ellos. Sus palabras me conmovieron profundamente. No estaba sola en esto. Esta mujer no solo entendía legalmente mi caso, sino que lo entendía emocionalmente. Había vivido el otro lado de esta historia. Gracias por confiarme esto, le dije. Me ayuda a saber que entiendes realmente lo que estoy pasando. Elisabetta asintió y volvió a su modo profesional. Entonces continuemos. He hablado con el juez Ramírez. Conoce bien estos casos. Ha accedido a revisar tu solicitud de emergencia esta misma tarde. 3 horas más tarde, Elisabetta colgó el teléfono. Sonrió una pequeña sonrisa profesional. Lo tenemos. El juez aprobó la orden de desalojo de emergencia. Tenemos permiso para entrar en su propiedad acompañados por la policía. Podemos hacerlo ahora mismo esta tarde durante la fiesta.
¿Durante la fiesta? Repetí las palabras. Sí, mientras todos están allí, todos los testigos, todas las pruebas de que están ocupando ilegalmente su propiedad es el mejor momento. Los pillaremos desprevenidos. No podrán esconder nada. No podrán negar nada. Dolores me tomó de la mano. ¿Estás segura, Elena? ¿Estás lista para esto? Miré por la ventana. El sol comenzaba a ponerse. Pronto sería de noche. Pronto llegaría el momento de regresar, de enfrentarlos, de reclamar. Sí, estoy lista. El nombre completo de la abogada era Elisabetta Vega Montero. Tenía 20 años de experiencia en casos de derecho familiar y de propiedad. Me contó mientras preparaba los últimos documentos. He visto casos como el suyo docenas de veces, señora Vázquez. Hijos que abusan de sus padres, que los despojan, que los maltratan, y siempre es lo mismo. Los padres tienen miedo de actuar, miedo de quedarse solos, miedo de lo que dirá la gente. Pero usted está haciendo lo correcto, lo valiente. No me siento valiente, me siento asustada. Eso es normal, pero el miedo no significa que esté equivocada, solo significa que está reclamando algo que vale la pena. Elisabetta hizo más llamadas, coordinó con la policía. Necesitamos 2 coches patrulla, una orden de desalojo, presencia de una trabajadora social en caso de que haya menores en la propiedad. Sí hay una niña, mi nieta 9 años. Bien, entonces también servicios de protección infantil solo como observadores para asegurarnos de que todo se hace correctamente. Cada palabra que decía hacía que todo fuera más real, más concreto. Ya no era solo una idea, era un plan que iba a ejecutarse en cuestión de horas. Dolores apretó mi mano. Vas a estar bien, voy a estar contigo, no te voy a dejar sola. Gracias, no sé qué haría sin ti. Sonrió. Para eso están las amigas. Elisabetta puso los papeles en un maletín. Lista, la veré en su dirección a las 18:00 esta tarde. La policía ya ha sido notificada. La trabajadora social también. Todo está coordinado. Usted solo tiene que estar allí, firmar lo que sea necesario y dejar que la ley haga su trabajo. Salimos de la oficina. Eran las 16:30. Teníamos 1 hora y media. Dolores sugirió que fuéramos a comer algo. No has comido bien en días, Elena, necesitas fuerzas. Fuimos a una pequeña cafetería cercana. Pedí sopa de pollo. Apenas pude comer. Mi estómago estaba anudado. Los nervios me comían por dentro. «Estás pensando en Carmela», dijo Dolores con voz suave. Sabía exactamente lo que pasaba por mi cabeza. Sí, todo el tiempo. Ella va a estar allí. Va a ver todo. Va a ver a su padre siendo sacado de la casa. Me va a ver a mí llegando con la policía. ¿Cómo le explico eso? ¿Cómo le hago entender que no es su culpa? Elisabetta dijo que la trabajadora social cuidará de ella. Se asegurará de que esté bien, de que no la traumaticen más de lo necesario. Pero ya está traumatizada Dolores. Ya vio a su padre golpearme. Ya vive en un ambiente violento. Por eso es importante que hagas esto, para sacarla de allí y para mostrarle que el abuso no se tolera, que hay consecuencias, que las mujeres no tienen que aguantar lo que las abuelas tampoco. Tenía razón, esto no era solo por mí, era por Carmela también, para enseñarle que merecía crecer en un hogar sin violencia, sin gritos, sin miedo. Aunque ese hogar ya no incluyera a su padre. Terminamos de comer. Dolores pagó la cuenta. No tenía hambre, pero había comido lo suficiente para no desmayarme. Necesitaba estar fuerte, necesitaba estar lúcida. Esto era lo más importante que había hecho en años, quizás en toda mi vida. Subimos al coche. Dolores condujo lentamente. Llegamos a mi calle a las 17:40. Aparcamos 3 casas antes de la mía. Desde allí podíamos ver. La fiesta todavía continuaba. Todavía había gente. Todavía había música. Todavía había risas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Respiré hondo 1 vez, 2 veces, 3 veces. Dolores me miró de reojo. ¿Quieres esperar en el coche? Puedes salir cuando llegue la policía. No quiero verlo todo. Quiero estar presente desde el principio. A las 18:00 exactamente llegó el primer coche patrulla. Estacionó frente a mi casa. 2 policías salieron. Un hombre mayor, una mujer joven. Detrás llegó otro coche. Era Elisabetta. Tenía más papeles, un maletín, rostro serio y profesional. Un tercer vehículo llegó, un SUV blanco, una mujer con una carpeta salió de él. La trabajadora social.
Elisabetta me vio en el coche de Dolores. Me hizo una señal. Era hora. Salí del coche. Mis piernas temblaban. Dolores salió conmigo. Caminamos hacia el grupo. Los vecinos empezaban a salir de sus casas para mirar, para murmurar. Sabían que algo estaba pasando. Elisabetta me presentó a todos. Señora Vázquez, este es el oficial Ramírez. Esta es la oficial Torres. Y esta es la señora Sánchez de Servicios Sociales. Todos están aquí para apoyarla, para asegurarse de que todo se haga conforme a la ley. La oficial Torres habló. Su voz era firme pero no cruel. Señora, necesito que confirme que esta es su propiedad, que los documentos están en orden y que las personas que están dentro no tienen su autorización para estar allí. Sí, esta es mi casa, está a mi nombre. Tengo las escrituras aquí. Y ellos entraron con mi permiso hace años. Pero ahora me han agredido, me han robado, me han obligado a salir. No los quiero aquí más. Entendido. Procederemos. Quédese atrás con su abogada. Nosotros nos encargaremos. Si hay resistencia nos retiraremos y llamaremos a refuerzos. Pero generalmente cuando ven los coches patrulla cooperan. Asentí. No podía hablar. Mi garganta se había cerrado. Los 4 caminaron hacia mi casa, hacia la puerta principal. Me quedé atrás con Dolores. Mi corazón latía a 1000 por hora. Podía escuchar la música desde fuera. Voces, risas ajenas a lo que estaba a punto de suceder. El oficial Ramírez tocó la puerta con fuerza. 3 golpes secos. La música continuó. Nadie respondió. Golpeó de nuevo más fuerte. Policía, abra la puerta. La música bajó. Escuché pasos. La puerta se abrió. Era Javier. Tenía una cerveza en la mano, cara roja por el alcohol, una sonrisa en los labios. La sonrisa se desvaneció cuando vio los uniformes. Buenas tardes, soy el oficial Ramírez. Tenemos una orden judicial. Necesito que salga afuera y me permita entrar. Javier se quedó helado. ¿Qué? ¿Una orden para qué? ¿De quién? Elisabetta dio un paso adelante. Mostró los papeles. Una orden de desalojo temporal emitida por el juez Morales. Esta propiedad pertenece a la señora Elena Vázquez. Usted y su familia deben desalojar inmediatamente. Javier me vio entonces. Yo estaba de pie en la calle detrás de todos. Su rostro cambió. Sorpresa, luego ira. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste? Marisol apareció detrás de él. ¿Qué pasa, Javier? ¿Quiénes son? Vio los coches patrulla. Vio a los oficiales. Me vio a mí. Su rostro se puso pálido. Esto es un error. Esta es nuestra casa. Vivimos aquí. No pueden echarnos así. Elisabetta habló con voz tranquila pero firme. Esta propiedad está registrada a nombre de Elena Vázquez. Ella tiene el derecho legal de solicitar su desalojo, especialmente después de haber sido víctima de agresión física y fraude. Tenemos documentación de todo, incluido el préstamo que solicitaron a su nombre sin su consentimiento. Eso es mentira, gritó Marisol. Ella autorizó ese préstamo. Ella vive aquí. Nosotros la cuidamos. No pueden hacer esto. El oficial Ramírez intervino. Señora, necesito que coopere. Esta es una orden judicial. Si no cumple voluntariamente, tendremos que usar otros medios. Tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias esenciales. Pueden recuperar el resto más tarde con cita previa y en presencia de un oficial. La gente de la fiesta comenzó a salir. Los invitados confundidos, asustados, algunos todavía con vasos en las manos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Marisol les gritó. Quédense, no está pasando nada. Ya verán que esto es un error. Pero la gente se iba rápidamente. Nadie quería estar allí. Nadie quería problemas con la policía. En 10 minutos el patio trasero estaba vacío. Solo quedaban Javier, Marisol, Carmela y nosotros. Carmela salió de su habitación. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Me vio. Abuela, corrió hacia mí. La trabajadora social intentó detenerla, pero negué con la cabeza. Dejé que viniera. Me abrazó por la cintura. Por favor, abuela, no dejes que nos echen. Por favor. Mi corazón se rompió en pedazos. Me arrodillé frente a ella. Mi amor, esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Pero ya no puedo vivir aquí con tus padres. Me lastimaron. Me hirieron. Y tengo que cuidarme. Tengo que estar a salvo. Pero yo te cuidaré, abuela. Yo te protegeré. Lo sé, mi vida. Lo sé. Y te quiero. Siempre te querré. Pero esto es algo que los adultos tienen que resolver. Tú solo tienes que ser una niña. No tienes que proteger a nadie.
La trabajadora social se acercó. Habló con voz suave. Hola, Carmela. Soy la señora Sánchez. Voy a asegurarme de que estés bien, de que tus padres y tu abuela resuelvan esto sin que te afecte. Está bien. Vas a estar bien. Marisol la llamó. Carmela, ven aquí ahora. No te quedes con ella. Todo esto es su culpa. Carmela me miró confundida, asustada. Ve con tu mamá, mi amor. Está bien, ve. La niña caminó lentamente hacia Marisol. Me miró 2 veces como despidiéndose, como preguntándome si estaría bien. Le sonreí aunque dolía, aunque me estaba muriendo por dentro. Javier comenzó a recoger cosas. Arrojaba ropa en bolsas. Marisol estaba llorando. Esto no es justo. No tienes derecho. Vamos a luchar contra esto. Vamos a recuperar la casa. Ya verás. Elena, te vas a arrepentir de esto. Elisabetta respondió por mí. Cualquier amenaza será documentada y usada en su contra. Le sugiero que coopere y se marche pacíficamente. Los 30 minutos pasaron como un sueño, como una película. Javier y Marisol sacaron ropa, juguetes de Carmela, algunos objetos personales. No mucho. No podían llevarse mucho. El oficial Torres supervisó todo. Se aseguró de que no se llevaran nada que no fuera suyo. Cuando terminaron, se fueron. Javier pasó junto a mí sin mirarme. Marisol me miró con puro odio. Esto no ha terminado. Lo juro. Carmela estaba llorando. Abuela, abuela, por favor. Subieron a su coche, el que habían comprado con dinero prestado, el que aparcaban en mi garaje. Se alejaron. Se fueron. Sus luces traseras desaparecieron al final de la calle. Me quedé de pie allí en medio de la calle frente a mi casa que finalmente volvía a ser mía. El oficial Torres me entregó las llaves. Son suyas, señora Vázquez. La casa está asegurada. Le recomiendo que cambie las cerraduras mañana a primera hora por si acaso hicieron copias. Asentí. Tomé las llaves. Pesaban más de lo que recordaba. O quizás era yo quien se sentía más ligera. Elisabetta revisó los papeles finales. Firmé donde me indicó. Esto es temporal, señora Vázquez. Habrá una audiencia en 2 semanas, pero con las pruebas que tenemos es muy probable que el desalojo se convierta en permanente. Pueden intentar luchar, pero lo dudo. Los casos como este rara vez favorecen al agresor. Gracias, abogada, por todo. Sonrió. Es mi trabajo y es lo correcto. Cuídese. Llámeme si ocurre algo, cualquier amenaza, cualquier intento de contacto no autorizado. Todo está registrado. La trabajadora social se acercó. Señora Vázquez, estaré monitoreando la situación de la menor Carmela para asegurarme de que esté en un ambiente seguro. Si en algún momento cree que la niña está en peligro con sus padres, notifíqueme. Tenemos opciones. Lo haré. Gracias. Los oficiales se fueron. Elisabetta se fue. La trabajadora social se fue. Solo quedamos Dolores y yo de pie frente a mi casa. El patio trasero todavía estaba lleno de los restos de la fiesta. Vasos de plástico, botellas vacías, platos con comida a medio comer, servilletas en el suelo. El olor a barbacoa todavía flotaba en el aire. ¿Quieres que me quede contigo esta noche?, preguntó Dolores preocupada. No necesito estar sola. Necesito reclamar mi espacio. Pero gracias por todo. Sin ti no podría haber hecho esto. Me abrazó. Eres más fuerte de lo que crees, Elena. Siempre lo has sido. Solo necesitabas recordarlo. Dolores se fue. Me quedé de pie frente a la puerta. Mi puerta. Puse la llave en la cerradura. La giré. El sonido del pestillo abriéndose fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Empujé la puerta. Entré. La casa estaba en silencio, un silencio profundo, pesado, pero no era el silencio opresivo de antes. Era un silencio de paz, de libertad. Caminé por la sala de estar. Pasé la mano por la mesa, por el sillón que había sido mío y que Marisol había movido. Lo puse de vuelta junto a la ventana donde siempre había estado, donde debía estar. Fui a la cocina. Había platos sucios por todas partes, restos de la fiesta, botellas en la encimera, comida derramada, un desastre. Pero era mi desastre. Mi cocina, mi casa. Comencé a limpiar. Lavé los platos uno por uno. Limpié la encimera. Barrí el suelo. Sentí cada movimiento, cada gesto. Estaba reclamando mi espacio. Estaba borrando sus huellas. Fui al dormitorio principal, el que había sido mío, el que me quitaron. Las sábanas de Marisol todavía estaban en la cama. Sus cosas en el tocador, maquillaje, perfumes, ropa. Quité todo. Lo puse en bolsas. Las dejé en el pasillo.
¿Vendrían a recogerlas más tarde o no? No me importaba. Puse mis propias sábanas, las que había guardado blancas limpias. Olían a lavanda. Me senté en la cama. Mi cama en mi habitación. Miré por la ventana al jardín, a las plantas, al cielo oscureciendo. Todo estaba allí. Todo seguía allí, y ahora era mío otra vez. Fui a la pequeña habitación trasera, la que había sido mi prisión. Saqué mis pocas cosas, mi ropa, mis medicamentos, la foto de Lorenzo. La coloqué en la mesita de noche en el dormitorio principal junto a la cama donde siempre había estado. Hola, mi amor. He vuelto. Estoy en casa. Pasé las siguientes horas limpiando, organizando, reclamando cada rincón, cada espacio. Tiré las cosas que Marisol había puesto. Las horribles decoraciones, los cojines chillones, los cuadros baratos. Saqué mis cosas de las cajas. Las puse de vuelta en su lugar, en su sitio correcto. Limpié el patio trasero. Recogí todos los vasos, todas las botellas, toda la basura de la fiesta. La fiesta que celebraba mi ausencia. La fiesta que terminó de la peor manera posible para ellos. Sonreí. Una sonrisa amarga, pero real. Merecida. Eran las 2 de la madrugada cuando terminé. Estaba exhausta. Todo mi cuerpo dolía, pero era un dolor bueno. Un dolor de trabajo, de recuperación. Me di un largo baño en mi baño con mi agua caliente sin que nadie me apresurara, sin que nadie golpeara la puerta exigiendo entrar. Me puse mi pijama favorito, el que no había usado en años porque Marisol decía que parecía viejo. Me acosté en mi cama en mi habitación. Cerré los ojos y por primera vez en años dormí en paz. Dormí profundamente. Dormí sin miedo, sin ansiedad, sin preocupación de que alguien entrara, de que alguien me gritara, de que alguien me hiciera daño. Desperté con el sol. Entraba por la ventana, por mi ventana. Me estiré. Sonreí. Hoy era un nuevo día. El primer día del resto de mi vida. El primer día como dueña de mi propia casa, otra vez de mi propia vida. Pero sabía que esto no había terminado. La verdadera batalla legal apenas comenzaba. Javier y Marisol no se rendirían tan fácilmente. Intentarían luchar. Intentarían recuperar lo que creían que era suyo por derecho. ¿Y Carmela? Mi pobre Carmela estaba atrapada en medio de todo esto. Me levanté, me vestí y me preparé para lo que vendría. Ya no tenía miedo, ya no huía. Ahora era yo quien luchaba, y esta vez iba a ganar. Las 2 semanas siguientes a la recuperación de mi casa fueron un torbellino de actividad legal. Elisabetta trabajaba incansablemente preparando cada detalle para la audiencia que determinaría si el desalojo temporal se convertiría en permanente. Yo pasaba horas en su despacho repasando mi testimonio, revisando documentos, recordando fechas y montos exactos. «Tienes que estar preparada para todo, Elena», me advirtió Elisabetta una tarde mientras organizaba una montaña de papeles. «Javier ha contratado a un abogado. No es de los mejores, pero intentará desacreditarte». «¿Cómo que?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago. «Dirá que estás confundida, que tu memoria falla, que malinterpretaste sus acciones. Es la estrategia típica en estos casos. Intentarán hacer que parezcas una anciana paranoica que imagina cosas». Me enderecé en la silla. «Tengo 64 años, no 94. Mi mente está perfectamente clara». Elisabetta sonrió. «Exactamente así debes responder en la audiencia. Con firmeza, con claridad. Sin dudas». El día anterior a la audiencia recibí una llamada inesperada. Era la señora Sánchez, la trabajadora social. «Señora Vázquez, necesito informarle de algo. He estado monitoreando la situación de Carmela y estoy preocupada. La niña está mostrando signos de ansiedad y tristeza. Dice que extraña su casa, sus cosas, y sobre todo a usted». Mi corazón se encogió. «Está bien, está segura con ellos. Físicamente está bien, pero emocionalmente. Javier está bebiendo más desde el desalojo. No ha sido violento con la niña, pero ella lo ve discutir constantemente con Marisol. Están viviendo en un pequeño apartamento alquilado y la tensión es palpable». «¿Qué puedo hacer?», pregunté sintiendo una mezcla de preocupación por mi nieta y rabia hacia mi hijo por ponerla en esa situación. «Por ahora nada diferente. Espere a la resolución judicial. Dependiendo del resultado podríamos solicitar visitas supervisadas o incluso custodia temporal si la situación empeora». Esa noche apenas dormí. Pensaba en Carmela, en su carita asustada la última vez que la vi, en cómo me abrazó suplicándome que no dejara que los echaran. Me sentía desgarrada entre la necesidad de protegerme a mí misma y el deseo de proteger a mi nieta.
El día de la audiencia amaneció gris y lluvioso, como si el cielo compartiera mi estado de ánimo. Dolores vino a recogerme temprano. Me había ayudado a elegir un conjunto apropiado, un vestido azul marino sobrio, un cardigan gris, zapatos cómodos pero presentables. Nada ostentoso, nada que pudiera hacer pensar que estaba disfrutando de esta situación. «Estás hermosa», me dijo mientras me ajustaba el cuello del vestido. «Fuerte y digna, así es como debes presentarte». El juzgado era un edificio imponente en el centro de Valencia. Mármol frío, techos altos, un silencio reverencial interrumpido solo por el eco de pasos apresurados y murmullos contenidos. Elisabetta nos esperaba en la entrada impecable en su traje sastre negro, portafolio de cuero en mano. «¿Lista, mi?» preguntó apretando mi hombro ligeramente. «Lista», respondí aunque mi voz temblaba un poco. Entramos a una sala de audiencias pequeña pero formal. Y allí estaban sentados al otro lado Javier y Marisol. Mi hijo llevaba un traje que no recordaba haberle visto antes, probablemente comprado para la ocasión. Marisol vestía con sobriedad inusual, en ella un conjunto gris claro que la hacía parecer casi respetable. Junto a ellos un hombre de mediana edad con expresión aburrida que supuse era su abogado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Los ojos de Javier, esos ojos que había heredado de su padre, estaban apagados como muertos. Los de Marisol brillaban con odio mal disimulado. Aparté la vista concentrándome en seguir a Elisabetta hasta nuestra mesa. La jueza Gabriela Montero entró poco después. Era una mujer mayor que yo, quizás en sus 70, con el pelo completamente blanco recogido en un moño severo y gafas de montura fina que hacían parecer sus ojos más grandes y penetrantes. Su expresión era neutral, profesional, pero había algo en ella que inspiraba confianza. La audiencia comenzó con las formalidades habituales. Luego el abogado de Javier presentó su caso. Como Elisabetta había predicho, su estrategia era desacreditarme. Mi cliente simplemente estaba cuidando de su madre anciana, ayudándola con las finanzas que ella ya no podía manejar sola. El señor Vázquez ha invertido considerablemente en mejorar la propiedad, aumentando significativamente su valor. Esta disputa es simplemente un malentendido familiar exacerbado por la confusión natural de la edad avanzada de la señora Vázquez. Sentí la sangre hervirme en las venas, pero me mantuve serena como Elisabetta me había aconsejado. Luego fue el turno de Elisabetta. Se levantó con calma, pero había una intensidad en su postura que captó inmediatamente la atención de todos en la sala. «Señoría, este no es un malentendido familiar. Es un caso claro de abuso financiero y físico contra una mujer perfectamente capaz que ha sido víctima de su propio hijo y nuera». Procedió metódicamente presentando prueba tras prueba, el préstamo fraudulento con mi firma falsificada, los documentos alterados de la propiedad, extractos bancarios, mostrando transferencias no autorizadas, fotografías de mi herida tras el empujón de Javier, testimonios de Dolores y otros vecinos sobre cómo había cambiado mi vida desde que Javier y Marisol se mudaron conmigo. Y finalmente, señoría, tenemos esto. Elisabetta reprodujo el video que la sobrina de Dolores había grabado durante la fiesta. La voz de Marisol resonó clara en la sala. Por fin nos libramos de ella. Ahora esta casa es nuestra». Vi cómo Marisol se encogía en su asiento, cómo el abogado cerraba los ojos con expresión derrotada. Pero lo que más me impactó fue la reacción de Javier. Miraba el video como si viera un fantasma, como si no reconociera su propia voz, su propia risa, su propia vida. Cuando fue mi turno de testificar, sentí un extraño calma. Ya no tenía miedo, ya no me sentía avergonzada. Solo quería decir mi verdad simple y llanamente. Relaté todo desde el principio. Cómo Lorenzo y yo construimos esa casa ladrillo a ladrillo. Cómo crié a Javier sola después de quedar viuda. Cómo les abrí las puertas cuando dijeron que necesitaban ayuda temporalmente. Y luego cómo comenzó el abuso sutil al principio, luego cada vez más descarado, hasta culminar con violencia física. El abogado de Javier intentó desestabilizarme durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que yo había aceptado voluntariamente todas las decisiones que había autorizado el préstamo, pero lo había olvidado que me había caído por accidente y culpaba injustamente a mi hijo. «Señor», respondí con una claridad que me sorprendió a mí misma. «He cosido vestidos de novia durante 40 años. Mis dedos pueden enhebrar una aguja sin mirar. Mi mente puede calcular metros de tela y presupuestos sin calculadora. No olvido cosas tan importantes como firmar un préstamo de 5.000 euros». Vi una leve sonrisa en los labios de la jueza Montero.
Luego llegó el momento que no esperaba. Javier pidió testificar. Su abogado parecía sorprendido como si esto no estuviera en el plan. Marisol lo miró alarmada tirando de su manga, pero él se liberó con un movimiento brusco y caminó hacia el estrado. Después de jurar, se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego miró directamente a la jueza. Todo lo que ha dicho mi madre es verdad. Un murmullo recorrió la sala. Elisabetta se tensó a mi lado. Abusé de su confianza. Falsifiqué su firma. La empujé cuando me enfrenté. La traté de una manera que me avergüenza recordar. Marisol se levantó furiosa. Javier, cállate. No sabes lo que estás diciendo. Silencio en la sala, ordenó la jueza. Señora, siéntese o será expulsada. Marisol se sentó, pero su rostro estaba contorsionado por la furia. Javier continuó ahora mirándome directamente. Mamá, no tengo excusa, pero sí tengo una explicación, aunque no espero que la aceptes. Hizo una pausa, respiró hondo. Tengo un problema con el juego. Comenzó hace 3 años, poco antes de que perdiéramos nuestro apartamento. No fue la crisis económica. Fui yo apostando el dinero del alquiler, convencido de que recuperaría todo y más. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi hijo, mi Javier, un ludópata. ¿Cómo no lo vi? Cuando nos mudamos contigo pensé que sería temporal de verdad. Pero las deudas siguieron creciendo. Los prestamistas amenazaban. Necesitaba dinero cada vez más. Y tú lo tenías. Su voz se quebró. Marisol lo sabía. Al principio trató de detenerme, pero luego vio la oportunidad. Tu madre es mayor, me decía. Eventualmente la casa será tuya de todos modos. Solo estamos adelantando lo inevitable. Miré a Marisol. Su rostro era una máscara de odio puro. Empezamos con pequeñas cosas. Reorganizar la casa. Tomar control de las facturas. Luego más. Tu habitación. Tus documentos. Tu dinero. Cada vez era más fácil justificarlo. Ella no lo necesita. Está confundida. Es por su propio bien. Javier sollozó abiertamente. Pero en el fondo sabía que estaba mal. Cada vez que veía tu rostro herido, cada vez que te encogías cuando entraba en una habitación, una parte de mí se odiaba. Bebía para silenciar esa voz. Y cuanto más bebía, más violento me volvía. Se secó las lágrimas con la manga. El día que te empujé, cuando vi la sangre, cuando vi el terror en los ojos de Carmela, supe que me había convertido en un monstruo, pero estaba demasiado asustado, demasiado avergonzado para admitirlo, así que seguí mintiendo, a ti, a mí mismo. La sala estaba en completo silencio, incluso la jueza parecía impactada por esta confesión inesperada. No espero perdón, mamá, no lo merezco, solo quiero que sepas que esta es tu casa legítimamente, y que lo siento tanto que las palabras no bastan. Marisol se levantó de nuevo, esta vez más controlada, pero no menos furiosa. ¿Puedo hablar, señoría? La jueza asintió todavía, procesando lo que acababa de escuchar. Todo lo que ha dicho es mentira, siseó Marisol. Él no tiene ningún problema con el juego. No falsificamos nada. Elena está confundida, siempre lo ha estado. Nosotros la estábamos cuidando y así nos paga. Su voz destilaba veneno. Si alguien es culpable aquí es él. Él fue quien tomó el dinero. Él fue quien la empujó. Yo solo intentaba mantener a la familia unida. Elisabetta se levantó. Señoría, creo que las declaraciones hablan por sí mismas. El señor Vázquez ha admitido los hechos. La señora Serrano intenta desviar la responsabilidad sin negar lo ocurrido. La jueza Montero asintió. Estoy de acuerdo, abogada Vega. Creo que tengo suficiente información para tomar una decisión. Después de un receso de 30 minutos que pareció una eternidad, volvimos a la sala. La jueza Montero tenía una expresión grave cuando comenzó a leer su resolución. Este tribunal encuentra que Elena Vázquez Ruiz es la legítima propietaria de la vivienda en cuestión y que fue víctima de abuso financiero y físico por parte de los demandados Javier Vázquez y Marisol Serrano. La orden de desalojo temporal se convierte en permanente. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Además, este tribunal ordena una investigación criminal sobre el préstamo fraudulento y la falsificación de documentos. Señor Vázquez, su confesión será considerada en dicha investigación, pero no lo exime de posibles cargos. Javier asintió cabizbajo. En cuanto a la menor Carmela Vázquez Serrano, los servicios sociales continuarán monitoreando su situación.
Si las circunstancias actuales representan un riesgo para su bienestar, se considerarán medidas adicionales. La jueza me miró directamente. Señora Vázquez, este tribunal reconoce su dolor y su valentía. Ha hecho lo correcto al defenderse, aunque haya sido contra su propio hijo. A veces el amor verdadero significa establecer límites firmes. Con un golpe de mazo la audiencia terminó. Elisabetta me abrazó brevemente. Lo logramos, Elena, lo logramos. Salí de la sala con la cabeza alta. Javier me miró desde lejos. Ya no había furia en sus ojos. Solo derrota, solo vergüenza. Marisol lloraba, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Me alegré de que Carmela no estuviera allí para ver esto. Regresé a mi casa legal oficial, permanentemente mía. Me senté en mi sillón junto a la ventana. Miré el jardín. Respiré hondo. Lo había logrado. Había recuperado mi vida. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado mi hogar. Los días posteriores a la audiencia fueron un extraño limbo. Por un lado experimentaba una libertad intoxicante, podía moverme por mi casa sin temor, usar mis cosas, cocinar cuando quisiera dormir sin preocupaciones. Por otro lado sentía un vacío inexplicable, como si la tensión constante de los últimos años hubiera dejado un hueco que no sabía cómo llenar. Dolores venía a visitarme a diario. Es normal, me decía mientras compartíamos té en el jardín. Has estado en modo supervivencia tanto tiempo que ahora no sabes cómo simplemente vivir. Poco a poco fui reclamando cada centímetro de mi casa, no solo físicamente sino emocionalmente. Pinté las paredes de colores frescos, reorganicé los muebles, planté nuevas flores en el jardín. Cada acción era un acto de afirmación. Esto es mío, esto es mi elección, esto refleja quién soy. El cambio más significativo lo hice en la habitación que había sido de Carmela. Durante días mantuve la puerta cerrada, incapaz de enfrentar los recuerdos. Finalmente, con la ayuda de Dolores, vacié el cuarto donando los juguetes y ropa que Javier y Marisol habían dejado atrás. Pero guardé algunos objetos especiales en una caja, el osito de peluche que Carmela abrazaba, para dormir, el libro de cuentos que leíamos juntas, la bufanda que le tejí el invierno pasado. ¿Crees que la volveré a ver?, le pregunté a Dolores mientras cerraba la caja cuidadosamente. El tiempo lo dirá, amiga. El tiempo lo dirá. Retomé mi trabajo de costurera con renovado entusiasmo. Mis clientas antiguas regresaron y pronto corrió la voz de que Elena estaba de vuelta en el negocio. Algunas habían escuchado rumores sobre lo ocurrido. La historia se había filtrado como ocurre en los vecindarios pequeños. Para mi sorpresa, en lugar de miradas de lástima, recibía expresiones de respeto. Mi hermana pasó por algo similar, me confesó una clienta mientras le tomaba medidas para un vestido de fiesta. Ojalá hubiera tenido su valor Elena. Mi situación económica comenzó a mejorar. Sin tener que mantener a 3 personas adicionales, mis ahorros crecían de nuevo. Me permití pequeños lujos, un televisor nuevo, cortinas de mejor calidad, incluso algunas sesiones con un fisioterapeuta para el dolor de espalda que me aquejaba desde hacía años. Una tarde Elisabetta me llamó con noticias. El fiscal ha decidido presentar cargos contra Javier por el préstamo fraudulento, me informó. Contra Marisol no hay suficientes pruebas directas, aunque está claro que fue cómplice. Sentí una mezcla confusa de emociones. Por un lado justicia, por otro dolor de madre. ¿Irá a la cárcel?, pregunté con voz temblorosa. Es posible, pero no lo creo. Al ser su primera ofensa y haber confesado voluntariamente, probablemente reciba una sentencia suspendida condicionada a tratamiento para su ludopatía y restitución financiera. ¿Y Carmela? Elisabetta hizo una pausa. La señora Sánchez me ha contactado. Está preocupada. Javier y Marisol están teniendo dificultades. Él ha perdido varios trabajos temporales, parece que por presentarse ebrio. Marisol está trabajando turnos dobles en un centro comercial, lo que significa que Carmela pasa mucho tiempo sola o con vecinos. Mi corazón se encogió. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo verla? De hecho, estamos considerando solicitar visitas supervisadas. Serían en un centro neutral con un trabajador social presente. Si estás interesada... Por supuesto que estoy interesada, respondí sin dudar. Es mi nieta. La amo. 2 semanas después me encontraba en una sala aséptica de un centro de servicios familiares, nerviosa como una adolescente en su primera cita. La señora Sánchez me había explicado las reglas. La visita duraría 1 hora. Ella estaría presente todo el tiempo. No podríamos discutir el caso legal ni hablar mal de sus padres.
Cuando la puerta se abrió y Carmela entró, me quedé sin aliento. Parecía más delgada, más pálida. Su cabello, que yo solía cepillar hasta que brillaba, estaba opaco y mal cortado. Pero sus ojos, esos ojos que me recordaban tanto a Lorenzo, se iluminaron al verme. «Abuela», corrió hacia mí y se lanzó en mis brazos con tanta fuerza que casi perdí el equilibrio. La abracé estrechamente, respirando su aroma, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con sollozos contenidos. «Mi niña, mi pequeña», murmuré contra su cabello. «Te he extrañado tanto». La hora pasó en un suspiro. Carmela me contó sobre su nueva escuela, sus nuevos amigos pocos, su nuevo apartamento pequeño y ruidoso. Evitó hablar de sus padres y yo no pregunté, respetando las reglas. Jugamos con juguetes que el centro proporcionaba. Le leí un libro. Peiné su cabello con mis dedos, prometiéndole arreglarlo mejor la próxima vez. Cuando la señora Sánchez anunció que nuestro tiempo había terminado, Carmela se aferró a mí. «No quiero irme, abuela. Quiero ir contigo, a casa». «Lo sé, mi amor, lo sé. Pero por ahora tenemos que seguir las reglas. Te prometo que nos veremos pronto». La visita estableció un patrón. Cada 2 semanas pasaba 1 hora con Carmela. Cada vez notaba pequeños cambios, ropa más descuidada, ojeras bajo sus ojos, una tristeza que ningún niño de 9 años debería cargar. Durante una de estas visitas, mientras coloreábamos juntas, Carmela dejó caer el lápiz repentinamente. «Papá llora mucho», dijo en voz baja, mirando el dibujo, y no a mí. «Por las noches, cuando cree que estoy dormida, dice tu nombre a veces». No supe qué responder. La señora Sánchez, sentada discretamente en un rincón, me lanzó una mirada de advertencia. «A veces los adultos se ponen tristes, cariño», respondí cuidadosamente. «Como cuando tú te sientes mal después de hacer algo que sabes que no está bien». Carmela asintió como si esto confirmara algo que ya sabía. «Mamá está enojada todo el tiempo. Grita a papá. Dice que todo es su culpa». Sentí una punzada de preocupación. «¿Te grita a ti también?», Carmela negó con la cabeza. «No mucho. Casi nunca está en casa. Trabaja mucho. La señora del 3B me cuida después de la escuela». Miré a la señora Sánchez, quien anotaba discretamente en su libreta. Más tarde, cuando acompañaba a Carmela hacia la salida donde Marisol la esperaría, la trabajadora social me detuvo un momento. «Esto confirma nuestras preocupaciones», murmuró. «La situación no es ideal. Seguiremos monitoreando». Esa noche, mientras regaba las plantas de mi jardín bajo el cielo estrellado de Valencia, pensé en mi familia fragmentada, en mi hijo roto por sus propias malas decisiones, en mi nuera amargada y resentida, en mi nieta atrapada entre todo este dolor adulto, y en mí finalmente libre pero todavía encadenada por el amor y la preocupación. Lorenzo, susurré a las estrellas, imaginando que mi marido podía escucharme. «¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto?». Por supuesto, las estrellas no respondieron, pero sentí una extraña paz envolviéndome, como si Lorenzo estuviera allí, recordándome que algunas cosas no podemos controlarlas, solo aceptarlas y seguir adelante lo mejor que podamos. Esa noche tomé una decisión. Independientemente de lo que pasara con Javier y Marisol, yo estaría allí para Carmela. Sería su roca, su puerto seguro. Y si algún día necesitaba más que visitas quincenales, estaría lista para ofrecerle un hogar. El otoño llegó a Valencia con lluvias suaves y temperaturas más frescas. Mi jardín comenzaba a prepararse para el invierno, las flores desaparecían gradualmente, dando paso a un tipo diferente de belleza, más sobria. Una tarde de domingo, mientras preparaba un guiso de garbanzos, escuché el timbre. No esperaba visitas. Dolores estaba visitando a su hermana en Alicante y mis clientas nunca venían en domingo. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Era Javier. Estaba casi irreconocible. Había perdido peso, mucho peso. Su ropa colgaba de su cuerpo como si perteneciera a alguien más grande. Tenía barba de varios días, pero no era una barba cuidada, sino el resultado del descuido. Sus ojos, hundidos en círculos oscuros, reflejaban un cansancio profundo. «Mamá», dijo con voz ronca. Me quedé en silencio, mi mano agarrando firmemente el pomo de la puerta, lista para cerrarla si era necesario. «No he venido a causarte problemas», añadió rápidamente, notando mi postura defensiva. Solo quería hablar. 5 minutos. Por favor». Dudé. La última vez que estuvimos solos me había empujado contra una pared.
La última vez que confié en él, casi me dejó sin casa. Pero algo en su expresión, una desesperación genuina, me hizo dar un paso atrás. 5 minutos, en el jardín. No lo invité a entrar. Todavía no. Lo conduje por el lateral de la casa hasta el patio trasero donde los naranjos que Lorenzo había plantado 30 años atrás ahora daban sombra a un pequeño juego de mesa y sillas. Nos sentamos. El silencio se extendió incómodo, pesado, con décadas de historia compartida y recientes traiciones. «¿Te ves bien, mamá?», dijo finalmente. «La casa también se ve bien». «¿Has venido a hablar del estado de mi casa?», negó con la cabeza. «No, yo... Estoy en tratamiento, para mi adicción al juego. Llevo 2 meses». Lo miré con sorpresa. Era lo último que esperaba escuchar. «Parte de mi recuperación es hacer enmiendas con las personas a las que he lastimado», continuó sacando un papel doblado de su bolsillo. «He hecho una lista. Tú estás en la cima, por supuesto. Javier. No, por favor, déjame terminar. Necesito decir esto». Respiró hondo. «Lo que te hice es imperdonable. Lo sé. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que estoy tratando de cambiar, de ser mejor. No por ti ni siquiera por Carmela, aunque ambas son razones importantes. Lo estoy haciendo por mí». Guardé silencio procesando sus palabras. Parte de mí quería creerle desesperadamente. Otra parte me advertía que tuviera cuidado, que ya había sido engañada antes. «¿Dónde está Marisol?», pregunté finalmente. La expresión de Javier se ensombreció. «Nos hemos separado. Ella no podía manejar mi recuperación. O tal vez yo no podía manejar su resentimiento. Probablemente ambos. Y Carmela está con Marisol la mayor parte del tiempo. Yo la veo los fines de semana cuando puedo, cuando Marisol lo permite». Esto explicaba por qué no había visto a Javier durante las recogidas después de mis visitas supervisadas. «Mamá, hay algo más que necesito confesarte». Se inclinó hacia adelante frotándose las manos nerviosamente. «Tengo deudas, muchas deudas, a prestamistas peligrosos. Es parte de lo que me llevó a hacer lo que hice». «¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Necesitas dinero?». Mi voz se tensó, la desconfianza resurgió instantáneamente. «No», exclamó casi horrorizado. No quiero tu dinero. Nunca más. De hecho, buscó en su otro bolsillo y sacó un sobre. «He estado trabajando turnos dobles en un almacén. No es mucho, pero es un comienzo». Me entregó el sobre. Dentro había 500 euros y un pagaré manuscrito prometiendo devolver el resto del préstamo fraudulento en cuotas mensuales. «Sé que es apenas una fracción de lo que te debo, no solo financieramente, sino emocionalmente, pero es un comienzo». Un compromiso. Miré el dinero luego a mi hijo. El hombre que había dado a luz, criado, amado incondicionalmente. El hombre que me había traicionado de la peor manera posible. El hombre que ahora se sentaba frente a mí roto, pero intentando reconstruirse. «Tu terapeuta te sugirió esto, ¿verdad?», asintió. «Sí, pero quería hacerlo. Necesitaba hacerlo. Por mí tanto como por ti». Doblé el pagaré y se lo devolví, pero retuve el dinero. «No necesito una promesa escrita, Javier. Tu palabra debería ser suficiente. Si no lo es, ningún papel lo arreglará». Pareció entender el peso de lo que le estaba diciendo. Guardó el papel de nuevo en su bolsillo. «Hay algo más», añadió después de un momento. «La señora Sánchez me ha dicho que ves a Carmela regularmente». «Sí, 2 veces al mes. Visitas supervisadas. Es bueno, ella te necesita. Te extraña mucho». Hizo una pausa. «De hecho, la señora Sánchez sugirió que quizás, si estás de acuerdo y después de un tiempo prudencial, podríamos modificar el arreglo. Permitir visitas más largas. Tal vez incluso que Carmela se quede contigo algunos fines de semana». Mi corazón se aceleró. «Marisol estaría de acuerdo con eso». Javier frunció el ceño. «Honestamente no lo sé, pero no es solo su decisión. Y la señora Sánchez está preocupada por el ambiente en el que está Carmela ahora». No dije nada, pero mi mente ya estaba planeando cómo reacondicionar la habitación de Carmela, qué comidas prepararía, qué libros leeríamos juntas. «Tus 5 minutos han pasado», dije finalmente, pero sin la dureza que había planeado inicialmente. Javier se levantó. «Gracias por escucharme, mamá. No esperaba tanto». Lo acompañé hasta la puerta. Mientras se giraba para irse, algo me impulsó a preguntar: «¿Dónde estás viviendo ahora?». Se encogió de hombros. «En un albergue temporalmente. Es parte del programa».
Desintoxicación completa del juego del alcohol de las relaciones tóxicas. Empezar de cero. Lo miré largamente este hombre que era a la vez mi niño pequeño y un extraño. Si necesitas un lugar para estar para hablar, mi puerta está abierta. No para vivir, no todavía, tal vez nunca, pero para visitar, para reconstruir poco a poco. Su expresión se iluminó brevemente como si un rayo de sol atravesara nubes densas. Gracias, mamá. Significa más de lo que puedo expresar. Lo vi alejarse calle abajo, su figura solitaria encorvada contra el viento otoñal. No sentía perdón, no completamente, pero sentía algo más: esperanza. Una frágil esperanza de que quizás con tiempo y esfuerzo, algún tipo de relación podría ser salvada de las cenizas de lo que habíamos perdido. Esa noche llamé a Elisabetta para contarle sobre la visita de Javier. ¿Crees que es sincero?, le pregunté, todavía insegura de mis propios sentimientos. Es difícil saberlo con certeza, respondió ella cuidadosamente. La adicción es una enfermedad compleja y la recuperación rara vez es un camino recto. Habrá recaídas, habrá luchas. Entonces debo mantenerlo alejado. No dije eso. Hizo una pausa. Elena, tú conoces a tu hijo mejor que nadie. Confía en tu instinto, pero protege tus límites. Puedes apoyar su recuperación sin sacrificar tu seguridad emocional o financiera. Sus palabras resonaron en mí. Durante tanto tiempo había oscilado entre extremos: confianza ciega o rechazo total. Quizás había un camino intermedio, una cautelosa apertura vigilante, pero no paranoica. Apoyo sin entrega incondicional. Es posible amar a alguien y aún así no confiar en él completamente, continuó Elisabetta como si leyera mis pensamientos. El perdón no significa permitir que te lastimen de nuevo. Sabias palabras, murmuré. No mías, de mi propia terapeuta después de lo que pasó con mi madre y mi hermano. Sonreí a pesar de la gravedad del momento. Parece que todos necesitamos ayuda para navegar estas complicadas relaciones familiares. Así es la vida, Elena. Nadie tiene todas las respuestas. Solo intentamos hacerlo lo mejor que podemos con las cartas que nos han repartido. 3 meses después de la visita de Javier, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Mi negocio de costura prosperaba. Incluso había contratado a una asistente, Lucía, una joven inmigrante colombiana con talento para los bordados. Las visitas con Carmela se habían vuelto más frecuentes, pasando de 2 horas quincenales a tardes completas cada semana. El gran cambio ocurrió una fría mañana de enero, cuando la señora Sánchez me llamó con noticias que me dejaron sin aliento. Señora Vázquez, ha surgido una situación con Carmela. Marisol ha sido detenida anoche por conducir bajo los efectos del alcohol con la niña en el coche. Dios mío, ¿Carmela está bien? Físicamente sí. Emocionalmente está muy alterada. Actualmente está con una familia de acogida temporal, pero he pensado que usted... Sí, respondí antes de que pudiera terminar. Por supuesto que sí. ¿Cuándo puedo recogerla? 6 horas después, Carmela entraba en mi casa con una pequeña mochila y los ojos hinchados de tanto llorar. Esta vez no era una visita supervisada. Era una estancia temporal mientras se determinaba la capacidad de Marisol para mantener la custodia. ¿Puedo quedarme en mi antigua habitación?, preguntó tímidamente. Por supuesto, mi vida. De hecho, hay algo que quiero mostrarte. La llevé al cuarto que una vez fue suyo. Lo había rediseñado por completo: nuevas cortinas azul cielo, una cama más grande con colcha de estrellas, un pequeño escritorio para sus tareas, estanterías con libros adecuados para su edad, y en la mesita de noche la caja que había guardado con sus tesoros. «Mis cosas», exclamó abriendo la caja con asombro. «¿Guardaste mis cosas?». «Claro que sí. Siempre supe que volverías de una forma u otra». Me abrazó con fuerza y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo fundamental en el universo volvía a su lugar correcto. Las semanas siguientes establecimos una rutina: desayunos tranquilos antes de llevarla a su nueva escuela más cercana a mi casa, tardes de tareas y lecturas, cenas donde hablábamos de nuestro día. Carmela florecía ante mis ojos, recuperando el color en sus mejillas, la luz en su mirada. Javier venía 2 veces por semana. Al principio nuestros encuentros eran tensos, supervisados. Gradualmente, a medida que demostraba su sobriedad y compromiso con su recuperación, las visitas se volvieron más relajadas. Los 3 cenábamos juntos, a veces como una extraña versión reconfigurada de familia. Un día, mientras Carmela estaba en la escuela, Javier me ayudaba a arreglar una tubería gotante bajo el fregadero.
Trabajábamos en silencio él dentro del gabinete, yo pasándole herramientas. Esto me recuerda a cuando papá me enseñaba a hacer reparaciones, comentó su voz amortiguada por el espacio reducido. Siempre decía que un hombre debe saber cuidar su hogar. Tu padre valoraba la independencia, respondí sorprendida por el recuerdo compartido. Pero también el trabajo en equipo. Solos hacemos poco, juntos hacemos mucho, solía decir. Javier salió del gabinete secándose las manos en un trapo. Lo extraño, ¿sabes? A veces me pregunto qué habría pensado de todo esto. Estaría decepcionado, dije honestamente. Pero también orgulloso de verte intentando corregir tus errores. Asintió aceptando la dura verdad junto con el consuelo. Sabes, he estado pensando en abrir mi propio negocio, dijo tras un momento. Algo pequeño, un servicio de reparaciones domésticas. Tengo habilidad para ello y no quiero pasar el resto de mi vida en un almacén. Suena como un buen plan. El problema son los fondos iniciales. Con mis deudas y el dinero que todavía te debo, me tensé inmediatamente. Era este el momento en que todo volvía a empezar. La solicitud de dinero, las promesas, el ciclo de abuso. Javier notó mi reacción. No, mamá, no estoy pidiéndote nada. De hecho, quería decirte que he solicitado un pequeño préstamo al banco, con mi trabajo actual como garantía, completamente legítimo, completamente transparente. Sentí alivio, pero también una punzada de culpa por haber dudado tan rápidamente. Me alegro, Javier, de verdad. Espero que funcione. Yo también. Hizo una pausa. Y quería que supieras que sigo pagando mis deudas, las legítimas y las que tengo contigo. Había estado depositando fielmente pequeñas cantidades en mi cuenta cada mes como prometió. Lo sé, lo veo, lo aprecio. Ese día marcó un punto de inflexión. No era perdón total, no era olvido, pero era un tipo de paz. Un reconocimiento de que ambos estábamos intentando reconstruir algo de los escombros de nuestra relación. En cuanto a Marisol, su historia tomó un rumbo diferente. Después de su arresto, fue obligada a asistir a un programa de tratamiento para el alcoholismo. Mantenía visitas supervisadas con Carmela, pero eran tensas y a menudo terminaban en lágrimas. A diferencia de Javier, Marisol nunca asumió realmente su responsabilidad. Siempre culpaba a otros, a Javier, a mí, al sistema, a la mala suerte. 6 meses después de que Carmela viniera a vivir conmigo, el tribunal familiar revisó el caso. La jueza Montero, la misma que había presidido nuestro caso anterior, escuchó los informes de la señora Sánchez, los testimonios de los maestros de Carmela sobre su mejora académica y emocional, y las evaluaciones psicológicas de todos los involucrados. Este tribunal concede la custodia temporal de Carmela Vázquez Serrano a su abuela Elena Vázquez Ruiz por un período inicial de 1 año sujeto a revisión, dictaminó. Los padres Javier Vázquez y Marisol Serrano mantendrán derechos de visita bajo las condiciones especificadas en este documento. Salimos del tribunal, Carmela sosteniendo mi mano firmemente. No saltamos de alegría ni celebramos abiertamente. Ambas entendíamos la complejidad del momento, una victoria para su bienestar, pero también el reconocimiento formal del fracaso de sus padres para protegerla adecuadamente. ¿Esto significa que puedo quedarme contigo para siempre?, preguntó mientras caminábamos hacia casa. Significa que te quedarás conmigo mientras sea lo mejor para ti, respondí cuidadosamente, y que trabajaremos todos juntos para que algún día tu papá y quizás incluso tu mamá puedan estar lo suficientemente bien para cuidarte como mereces. Asintió, procesando esto con una madurez más allá de sus años. Me gusta vivir contigo, abuela, me siento segura. Y yo amo tenerte conmigo, mi vida. Mi casa es mucho más un hogar cuando estás en ella. Esa noche, después de acostar a Carmela, me senté en el jardín bajo las estrellas, en el mismo lugar donde Lorenzo y yo solíamos compartir un vino después de que Javier se durmiera. Hemos recorrido un largo camino, mi amor, le susurré a su recuerdo. No como lo planeamos, no como lo esperábamos, pero estamos aquí. Estoy aquí, más fuerte de lo que jamás imaginé que podría ser. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Dolores. ¿Cómo te sientes, guerrera? Sonreí. En paz. No perfecta, pero en paz. Mientras contemplaba el cielo nocturno, reflexioné sobre todo lo que había aprendido en estos últimos años turbulentos, que el amor verdadero a veces significa establecer límites dolorosos, que la fortaleza no siempre se parece a lo que imaginamos, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder, tu espacio, tu vida, que las familias pueden romperse y reconstruirse en formas nuevas e inesperadas,
Y sobre todo que yo, Elena Vázquez, una costurera de 65 años de Valencia, tenía dentro de mí una resistencia que nunca supe que poseía. Al día siguiente, impulsada por esta nueva claridad, hice algo que había estado considerando durante meses. Llamé a varias mujeres del vecindario que conocía mujeres de mi edad o mayores mujeres que habían experimentado sus propias luchas con hijos adultos, con parejas abusivas, con sistemas que parecían ignorarlas. Las invité a tomar café en mi jardín. Vinieron 7. Les conté mi historia completa, sin vergüenza, sin filtros. Ellas contaron las suyas. Lloramos juntas, reímos juntas, nos reconocimos en las experiencias de las demás. Deberíamos hacer esto regularmente, sugirió María, una viuda de 70 años que había estado luchando para evitar que su yerno vendiera la casa que compartía con su hija. Como un grupo de apoyo, añadió Carmen, de 68, cuyos hijos apenas la visitaban, pero siempre llamaban cuando necesitaban dinero. Más que eso, dije, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi convicción. Un círculo de sabiduría, un lugar donde compartimos no solo nuestros problemas, sino nuestras soluciones, donde nos ayudamos mutuamente a ser fuertes, a defendernos, a reclamar el respeto que merecemos. Así nació Las Matriarcas de Valencia, nuestro pequeño grupo que pronto creció a 20 miembros, luego 30. Nos reuníamos semanalmente alternando casas. Compartíamos recursos legales, contactos de profesionales de confianza, estrategias para manejar situaciones difíciles y, lo más importante, la validación de que nuestras experiencias importaban, de que nuestras voces merecían ser escuchadas. Un año después de recuperar mi casa, mi vida era casi irreconocible comparada con lo que había sido. Carmela florecía bajo mi cuidado, convirtiéndose en una niña segura y curiosa. Javier, sobrio por 15 meses, comenzaba lentamente a construir su pequeño negocio. Marisol seguía siendo una presencia distante y a menudo problemática, pero habíamos establecido límites claros que incluso ella respetaba la mayor parte del tiempo. Mi negocio de costura prosperaba ahora con una especialización en trajes de novia que me permitía cobrar tarifas más altas por mi experiencia. Las matriarcas se habían convertido en una institución local, incluso habíamos sido entrevistadas por un periódico regional. Y yo, Elena Vázquez, la mujer que una vez huyó de su propia casa sangrando y aterrorizada, ahora me sostenía erguida con la cabeza alta en mi hogar, en mi vida, en mi poder. Cada noche antes de dormir susurraba las mismas palabras a la fotografía de Lorenzo en mi mesita de noche. Lo logré, mi amor. Recuperé nuestra casa. Recuperé nuestra dignidad. Recuperé nuestra familia, aunque de formas que nunca habríamos imaginado. Y sobre todo, me recuperé a mí misma.